Nos acompaña Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela en Estados Unidos. Señor Marcano, una muy buena tarde y bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia. Es un gusto. Que este encuentro entre representantes del régimen y el gobierno interino de Juan Guaidó en Noruega haya terminado sin acuerdos, nos indica claramente entonces que no hay una voluntad expresa por parte del régimen de Nicolás Maduro para que, por ejemplo, hayan elecciones libres y transparentes en Venezuela. ¿Usted cómo lo ve? Mira, esto no es una sorpresa para nadie. Nosotros estamos absolutamente claros del talante del régimen que hoy en día usurpa el poder en Venezuela. Es un régimen sin escrúpulos que es capaz de asesinar a venezolanos, que es capaz de, producir la mayor emergencia humanitaria que haya visto todo el continente americano. Es un régimen capaz de perseguir, de encarcelar. Hoy en día tenemos más de 800 presos políticos en el país. Es un régimen que no tiene ningún tipo de intención de buscarle solución a lo que son las problemáticas de los venezolanos. Y por ello nosotros hemos ratificado claramente que en Venezuela no puede haber ningún tipo de elección con el régimen en el poder. Nosotros hemos ratificado que la ruta que ha establecido el presidente Guaidó y que además todo lo que es la comunidad venezolana y toda la comunidad internacional ha señalado del cese de la usurpación, del establecimiento de un gobierno de transición para posteriormente llegar a un proceso de elecciones libres, es una condición sine qua non para lograr solventar la crisis que hoy en día vivimos en Venezuela, producto del secuestro y de la usurpación que ejerce del poder en Venezuela un narcorrégimen criminal que sin duda alguna sigue cobrando vidas y por supuesto que sigue lamentablemente dañando la vida de los venezolanos. Señor Marcano, nos decía nuestra compañera, colega Celia Mendoza de La Voz de América, está en Oslo, que decía que el gobierno de Noruega está esperanzado en una tercera reunión. ¿Usted la ve posible, necesaria, cuando aparentemente lo que está cocinando el régimen de Nicolás Maduro es precisamente adelantar elecciones, pero parlamentarias? Mira, el gobierno de Noruega y el resto de la comunidad internacional tienen que abrir los ojos, tienen que terminar de abrir los ojos y darse cuenta que en Venezuela no tenemos un gobierno, ni siquiera tenemos una dictadura tradicional. En Venezuela tenemos un narcorrégimen que está enclaustrado en el poder y que además ha permitido la intervención de todos los ejes del mal del mundo, llámese la guerrilla del ELN, el terrorismo islámico, ha permitido la intervención del régimen castrista, militares rusos que hoy en día están operando en Venezuela para proteger a ese narcorrégimen que está usurpando el poder. Hay que abrir los ojos y ese es el llamado que nosotros hemos hecho. A la Unión Europea deben tener la misma determinación que está teniendo los Estados Unidos para apoyar al pueblo venezolano a conquistar su libertad, la misma determinación que muchos de los países del hemisferio de América Latina están teniendo para enfrentar las consecuencias de este flagelo que hoy en día lamentablemente tenemos en Venezuela, y ese es el llamado que nosotros le hacemos tanto a Noruega como a los diferentes países que todavía quisieran o creen que puede haber una solución negociada. No va a haber ningún tipo de posibilidad de negociar con un narcorrégimen que lo que quiere es seguir atornillado en el poder para darle paso a los ejes del mal que hoy en día intervienen en Venezuela y que está cobrando la vida de los venezolanos. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es transmitir el sentido de urgencia de nuestra lucha. A la comunidad internacional tiene que entender y saber que cada día que pase el tiempo en Venezuela se mide en muertes, además en muertes de niños, en asesinatos, en secuestros, en persecución por parte del narcorrégimen de Nicolás Maduro, y eso es algo que es muy importante que se entienda porque los venezolanos estamos urgidos de una solución, pero no una solución que va a llegar a través de ningún tipo de negociación, sino de toda la presión y del apoyo de la fuerza de la comunidad internacional para lograr librarnos del narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay quienes aseguran, señor Marcano, que en un futuro, tal vez cercano, se le va a imponer a Venezuela una elección libre, transparente, vigilada, observada por organismos independientes. Incluso, por ejemplo, Rafael Poleo, periodista venezolano en el exilio, decía, hay que prepararse para ganarlas. La pregunta es, ¿el gobierno interino está preparado para una propuesta como esa? ¿Y cómo sería?
con el mismo CNE? ¿Hay una propuesta para establecer un CNE realmente imparcial? Te reitero, en Venezuela no hay posibilidad de tener una elección libre, transparente, una elección democrática con el narcorrégimen que se encuentra hoy en día usurpando no solo el poder ejecutivo, porque este narcorrégimen tiene secuestrado todos los poderes del Estado. Hoy en día tenemos un Consejo Nacional Electoral absolutamente parcializado y es un brazo ejecutor del régimen que tenemos en el país, y por ello en Venezuela la única posibilidad de que nosotros podamos llegar a una elección libre, a una elección transparente, a una elección verdaderamente democrática, es que nosotros en primer lugar salgamos del régimen que usurpa el poder en Venezuela, que se establezca un proceso de transición para que en ese proceso de transición entonces nosotros podamos reinstitucionalizar a todos los poderes públicos, podamos tener un nuevo Consejo Nacional Electoral realmente imparcial como lo establece nuestra Constitución, para que nosotros podamos tener además nuevas instituciones que estén al servicio de los ciudadanos, y es así como nosotros pudiéramos llegar realmente a una elección verdaderamente libre. De lo contrario, no existe la posibilidad, sería una repetición de la farsa que montó Nicolás Maduro el 20 de mayo del año pasado, y obviamente el pueblo venezolano no va a aceptar ningún tipo de negociación de este tipo, y el presidente Guaidó ha reiterado claramente la ruta que los venezolanos hemos asumido, que es para llegar a una elección tiene que haber cese de la usurpación, tiene que haber gobierno de transición para poder llegar a elecciones libres. Bien, voy a cambiar de tema. Ayer usted, junto a representantes del gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos, presentó el plan para reactivar los servicios consulares para venezolanos residentes en la Unión Americana. Se trata de una plataforma digital, web, en la que los interesados pueden comenzar a inscribirse para avanzar en temas de documentos de identidad y trámites generales migratorios. Y yo quería preguntarle por esto. La idea es que en esas sedes diplomáticas consulares de Venezuela en Estados Unidos se impriman, por ejemplo, documentos de identidad, es decir, pasaporte, y se tramiten otros documentos que requiera ese venezolano en el extranjero, específicamente en Estados Unidos? Mira, hay que recordar en primer lugar que el régimen de Nicolás Maduro desmanteló y cerró, clausuró toda la red consular de Venezuela en los Estados Unidos. Todos los equipos en los consulados se los llevaron, los desmantelaron, destrozaron todo lo que son la sede de la embajada y la sede, por ejemplo, del consulado de Nueva York. Y nosotros lo que hemos iniciado a través de la página web de la embajada, que es us.embajadavenezuela.org, te la repito, us.embajadavenezuela.org. Lo que hemos iniciado es el registro consular de los venezolanos para determinar dónde estamos, cuántos somos y qué necesidades tenemos cada uno de los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y cuando nosotros levantemos todo ese diagnóstico, vamos a iniciar lo que es progresivamente la restitución de todos los servicios consulares. Y por supuesto que el primer tema que estamos trabajando desde ya es que los pasaportes se le pueda extender su vigencia por 5 años adicionales a lo que hoy en día está establecido. Esto es algo que hemos venido trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos bastantes avances en este sentido. Nosotros esperamos buenas noticias en los próximos días, y esto es una medida, por supuesto, que busca proteger a los venezolanos que han tenido que emigrar y que se han visto desasistidos producto de no solo la ineficiencia, sino que ha sido una política, además, con toda la intención de hacerle daño a la comunidad de venezolanos que ha tenido que salir del país. Eso es parte de los servicios que nosotros vamos a empezar a prestar, y por supuesto que nuestra intención es poder llegar en una segunda etapa de todo este trabajo a la emisión de nuevos documentos de identidad desde el nuevo gobierno legítimo y constitucional de Venezuela que preside Juan Guaidó. Esto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pero usted también habló ayer de gestiones con los gobiernos de los países que hacen parte del Grupo de Lima, precisamente para obtener ese respaldo también a los venezolanos. ¿Eso ya inició? ¿Cómo van? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, nosotros estuvimos hace poco allá en Bogotá en la reunión de embajadores que ha designado el presidente Juan Guaidó en todos los países del Grupo de Lima, y esta propuesta que nosotros hemos estado construyendo en Estados Unidos también se va a iniciar en todos y cada uno de los países del Grupo de Lima, y por supuesto que estamos haciendo todo un trabajo de soporte político para que a través de la OEA
y a través de nuestro embajador ante el Grupo de Lima, Julio Borges, podamos lograr el reconocimiento de la extensión de la vigencia de los pasaportes, no solo en Estados Unidos, sino también en cada uno de los países del Grupo de Lima, y podamos tener esa ayuda migratoria y esa facilidad para que los venezolanos podamos, mientras llega el cese de la usurpación, que estamos seguros está más pronto, muy pronto va a llegar el cese de la usurpación a Venezuela, pero mientras los venezolanos continúan hoy en día en los diferentes países, nosotros necesitamos aliviar su situación migratoria, aliviar sus necesidades desde el punto de vista consular, y esta sin duda alguna será una medida que nosotros vamos a buscar que se implemente en los 50 países, en los más de 50 países que han reconocido al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo y constitucional de Venezuela. Me voy a salir ya para finalizar del tema migratorio, del tema político, para preguntarle por las gestiones, la defensa que de alguna manera está ejerciendo el gobierno interino de Juan Guaidó de intereses venezolanos en el exterior. Por ejemplo, algunas compañías que en el pasado fueron expropiadas, prácticamente robadas por el régimen de Hugo Chávez cuando estaba en el poder en vida, y quería preguntarle si en este momento hay peligro de que Venezuela siga perdiendo recursos por esta vía, empresas que están reclamando procesos que se hicieron al margen de la ley, repito, durante el gobierno de Hugo Chávez. Sí, fueron cientos de expropiaciones que se realizaron al margen de la ley. El equipo que lidera nuestro procurador especial, José Ignacio Hernández, está al frente precisamente de la interlocución con las personas que fueron víctimas, en este caso, de toda esta política nefasta y que nos ha traído a esta emergencia humanitaria que hoy en día estamos padeciendo los venezolanos. Y la idea del nuevo gobierno, el gobierno legítimo, el gobierno constitucional de Venezuela que preside Juan Guaidó, es que podamos trabajar en equipos, que estas empresas que fueron ilegalmente arrebatados de la mano de la empresa privada puedan ir retornando a sus verdaderos dueños, y que nosotros, cuando logremos que cese la usurpación por completo y logremos establecer ese gobierno de transición, todos podamos formar parte de lo que es la reconstrucción del país, que va a ser un proceso difícil, complicado, pero que estamos seguros que con todo el talento venezolano, que además está regado por el mundo, con unas ganas enormes de regresar a una Venezuela libre, nosotros lo vamos a lograr. Así que el trabajo que se está haciendo hoy en día es obviamente proteger activos de la República, trabajar en equipo con todos los verdaderos dueños de estas empresas que han sido expropiadas, y que nosotros podamos, una vez que cese la usurpación, poder trabajar en equipo en lo que es el proceso de reconstrucción de nuestra patria, patria que tanto anhelamos y por supuesto que todos estamos deseosos de volver. Bien, vamos a agradecer a Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela en Estados Unidos, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Un gran abrazo. Muchas gracias.